Pues muy buenas tardes, noches, días, donde quiera que nos veas, a la hora que nos veas. Aquí estamos una vez más. Un video más de esta serie de Jugando con Formas con Eduardo Durán. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola, Eh, y bueno, pues con mucho que reflexionar. Creo que hemos ya dicho varias veces que nuestra intención no es convencerte de nada, simplemente es poner en la mesa temas y reflexiones que han formado parte de nuestra propia experiencia por algunos años ya, eh, que sabemos que es información que nos ha transformado en nuestras propias vidas. Lo hemos experimentado, lo hemos vivido, hemos tenido nuestras altas y bajas en este camino, así es que simplemente lo ponemos ahí para que tú lo escuches. Seguramente si es que estás viendo este video es porque estás conectado con esta energía de estos temas y esperamos que te podamos aportar un granito de arena sobre todo para la reflexión eh, tuya interior. Nosotros también hemos mencionado mucho, no tenemos la verdad absoluta, tenemos un pedacito de la verdad que nos gustaría sumar a tu propia verdad, eh, respetándonos, ¿no? Y ya les he dicho, pues, que todo lo saco del libro de Eduardo, porque por eso empezó toda esta serie de videos, así es que su libro es así, el libro de texto de estos videos. Y hay una frase aquí porque estaba escogiendo a ver ahora de qué es lo que íbamos a leer. Y esta es una frase, solo una frase y ya, y creo que nos va a dar para un... Dice, no necesitamos saber si estamos programados, necesitamos saber cómo estamos programados. Y eso me encantó porque es cierto que estaba ya muy de moda hablar de las programaciones y ya hemos usado algunas palabras que pueden ser sinónimos, ¿no? Como las creencias, las formas de pensamiento. Entonces, esta idea de ya es o sea, es cierto que estamos programados. No necesitamos cuestionarnos eso, porque yo conozco muchas personas que se resisten a esa idea de estar programados, ¿no? Pero pues así es, más bien entérate o reflexiona acerca de cómo es que estás programado. Así que paso la palabra, Eduardo. vale, gracias, Ivonne. Eh, Solo quería comentar antes de empezar a hablar sobre esta frase, es que este es el sexto video y ya siento una gran diferencia porque, bueno, yo no he hecho videos hablando de estos temas. Empecé con Ivonne. Ivonne ya tiene muchos años, entonces ya tiene experiencia. Entonces estoy aprendiendo de Ivonne y le estaba diciendo a Ivonne antes de entrar a hablar. Bueno, es que empezamos a grabar el video, pero antes de empezar a grabar le decía que la primera y segunda vez estaba como que un poco pensativo de qué temas vamos a manejar, pero al final todo sale totalmente sin preparación, sin nada. Y hoy me escribió Ivonne, me dice, vamos a grabar. Yo, bueno, vamos a grabar. Entonces fue totalmente espontáneo y creo que bueno, para mí ha sido una gran experiencia poder aprender de que no se necesita preparar nada. Eh, si tenemos el espacio, tenemos las partes técnicas, pues ya no necesitamos nada más, estamos listos. Y, y bueno, sí, hablando de la programación, yo también he escuchado muchas frases, mucha gente que dice que no, yo no estoy programado o yo ya desprogramé todo, pero yo no lo veo así. Y bueno, esta frase me la dijo Atela, que Atela es un ser de dimensiones superiores
que fue mi maestra por varios años y todavía es mi maestra. Incluso ayer hablé con ella directamente y lo primero que me dijo, bueno, es que a veces me dice como palabras medio metafóricas, pero ayer me dijo que, me dice, las palabras que compartes están cambiando a algunas personas. Me dice, aunque no te des cuenta, aunque no te lo digan o lo escriban, me dice, ahí está. Entonces, pues tenemos la aprobación de Tela. Eso para mí ya es enorme. Gracias. Y, y sí, lo que pasa es de que hay muchas maneras de poder observar esto que entendemos como programación, sistema de creencias. En mis libros yo traté de usar palabras sencillas y que se pudiera entender, porque mi objetivo era eh, no tanto sonar, es decir, el libro no era sobre mí, era más bien para que otros pudieran ver cómo yo lo visualizo. En los libros, es decir, los libros en general eran para que yo pudiera expresar lo que observaba dentro de mi conciencia. Bueno, como dice mi guía, mi cerebro, para poder darle sentido de manera sencilla, para organizar, por así decirlo, la información, que tenía un poquito de esto, un poquito de aquello. Entonces empecé a ponerlo junto y de manera que me diera un poquito más sentido para que yo pueda hablar de eso, y es por eso que estoy aquí. Y, y al mismo tiempo, pues que otras personas vinieran y pudieran verlo de manera sencilla. Para mí era muy fácil poder usar palabras súper complicadas y porque estoy hablando, a veces hablo de física cuántica y creo que si un niño lee ese libro lo va a entender. Entonces ese era mi objetivo, que no necesitas tener una preparación previa para poder entender esto. Incluso yo no tenía la idea de qué es un libro, yo no sabía cómo escribir. Incluso contacté personas que saben de estos temas y me decían, organiza esto, organiza aquello, organiza aquello. Y dije, no, no, ya eso ya suena muy complicado y no es lo que quiero. Y pues bueno, como estamos hablando de hacer las cosas sencillas, pues así como hacíamos, bueno, así como decidí en algún momento hacer los libros de manera sencilla, pues aquí estamos haciendo videos de manera sencilla. Y Así es. bueno, regresando al tema de la programación, es muy común y creo que tiene relación con el ego, pensar que no estamos programados, porque incluso cuando pensamos que no estamos programados, es una forma de pensar. Es decir, nuestra mente o conciencia es tan fuerte que puede crear la ilusión, puede hacernos pensar que no estamos programados. Es decir, somos tan libres de poder elegir lo que nosotros queramos que hasta nos da la oportunidad de pensar que no, eso no existe en nosotros. Entonces, si nos creamos la idea de que no es posible que estemos programados, esa es una idea. Y entonces el simplemente hecho de tener esa idea es una programación, es decir, la misma programación te está diciendo que la programación no existe. Y pues claro que una persona mientras no cree en algo no lo va a poder ver. Em, es como usaba en el libro muchos ejemplos de muchas cosas que, y bueno, también en programas anteriores estábamos hablando de lo que es un quasar, que muchos científicos no podían ver, es decir, metían fórmulas en las computadoras y en los modelos y podían ver que las estrellas se comportaban de cierta manera y descubrieron que había algo que las estaba moviendo y eventualmente al asignarle un nombre empezaron a verlo, que era un quasar, que habíamos hablado de esto en otros videos, pero esto pasa pues con muchísimas cosas y esto es un buen ejemplo. Si pensamos que no estamos programados, entonces para nosotros no estamos programados porque se crea esa idea dentro de nuestra cabeza y, y está totalmente relacionado con lo que entendemos de nuestra realidad individualmente. Entonces, yo entiendo que estos temas para muchas personas son temas que no creen en esto y bueno, yo los entiendo porque yo viví de esa manera, pero simplemente el hecho de mm,
bueno, hay muchas razones por las cuales llegamos a esto, pero no me quiero meter en esos temas. Aún no, más adelante, en otros videos. Eh, pero no estamos, el simple hecho de no creer en algo nos bloquea la, la oportunidad de poder experimentarlo, observarlo. Entonces, cuando una persona dice, yo no estoy programado, ya se está bloqueando mentalmente para poder abrirse a la idea de estudiar o entender cómo otras personas entienden lo que es, lo que le llaman la programación. Le pueden llamar programación, sistema de creencias, no sé qué otras palabras conoces tú, Ivonne, pero sí he escuchado varias palabras que se usan, pero al final de cuentas la definición de la palabra eh, es individual, es una, es algo que cada quien elige, es una preferencia. Entonces, De hecho, fíjate que es interesante que ahora, ahorita me vino a la cabeza que está súper, súper, súper de moda en estos últimos tiempos. Bueno, ya lleva muchos años, pero en estos últimos 50 años tal vez. El concepto de programación neurolingüística, ¿no? Y cómo se ha manejado muchísimo en todos los ámbitos, sobre todo en los psicológicos, pero mucho en los administrativos. Y a veces no es que los creadores lo planteen así, pero yo sí he escuchado, ¿no? A muchas personas hablar acerca de que a través de la programación neurolingüística tú podrías llegar a desprogramarte, ¿no? ujú, Como si el objetivo fuera desprogramarte. sí, exacto. Sí, escucha, he hablado con, bueno, tengo amigos psicólogos y a veces usamos, pues hablamos de estos temas. Y, Ujú, y sí me hablan de técnicas que utilizan ellos. Por ejemplo, hay una técnica que hablo en el segundo libro. Es una técnica muy sencilla que pones tu mano y empiezas a seguir tus ojos con el movimiento de las manos. Y después de, bueno, hay un ejercicio en el libro y algo tan sencillo como esto, es decir, claro que hay que pensar en algo y sobre todo es para dejar ir traumas. Esto se usa mucho con los psicólogos lo usan para dejar ir traumas. Entonces yo lo he visto que funciona, bueno, más que nada porque tengo amigos psicólogos que los usan y yo lo he visto porque, bueno, en el libro también mencioné que al principio cuando yo conocí a Cristina, que es la persona que canaliza a Tela, ella antes de conocer a Tela tenía unos traumas porque vivió muchísimas cosas, eh, muchas cosas. Y para poder dejar esos traumas, bueno, Acela me dio la dirección y el nombre de un psicólogo. Esto fue en Mérida, en el sur de México. Y, y fui, lo encontré y él me dijo, lo que pasa es que antes de eso yo había ido a ver muchos psicólogos y me decían que no tenían esa técnica específica. Pero bueno, ya Acela me dio el nombre y la dirección de este psicólogo y fui a verlo y le hablé de Atela, claro que no me creyó, me decía, no, eso no existe. Pero yo le dije, bueno, pues ella me envió hacia ti, entonces ya más o menos me creyó. Y bueno, ya dejé, no le hablé tanto de Atela, pero es que lo que pasa es que todos los psicólogos me decían, no, eso no existe, no es verdad, no puede existir. Yo, pues me dio tu teléfono. Entonces, em, y yo vi cómo las sesiones cambiaron a Cristina. Y incluso llegó un momento donde el psicólogo ya se sentía muy cómodo con toda la información que yo le decía y que me decía, bueno, hoy creo que resolvió muchos traumas solamente con un movimiento, es decir, una sesión de, no sé, 15 minutos. Decía, hoy al parecer cambió muchas, él no le llamaba programación, pero pues para hacerlo sencillo, se cambió muchas programaciones relacionadas a trauma, es decir, pensamientos negativos que tenía antes, es decir, por ejemplo, lo que pasa es que Cristina, y hablo de esto abiertamente porque ella escribió un libro sobre esto, entonces por eso me siento cómoda hablando de ella, si no, no hablaría de nadie. Y en el libro ella escribe que
que, bueno, ella experimentó mucho trauma por abandono. Cuando era niña sus padres la dejaban. Entonces el psicólogo le pedía que pensara en sus padres y en este tipo en estos eventos que ocurrieron. Y ella simplemente tenía que voltear a ver la mano y se reprogramaba. Es decir, el psicólogo al final de los movimientos le decía, del 1 al 10, ¿qué tan fuerte sientes cuando piensas otra vez en tus padres y el abandono? Entonces cada sesión era un poquito menos, hasta que ya se borraba por completo, es decir, reprogramaba todo. Pero esto no puedes hacer si piensas que no estás programado. Entonces, Exactamente. si uno viene con la mentalidad de que no estoy programado, no necesariamente tienes que usar la palabra programado, puedes usar cualquier cosa. Hay mucha gente, la idea en realidad no importa qué palabras uses, la idea es tener esa idea, porque todos son ideas, todos son formas, por eso estamos hablando de formas. Y, y eso que yo le llamo programación, más que nada lo empecé a usar porque comparaba lo que es la realidad como un videojuego, ya que muchos seres con los que yo hablaba o con los que hablo, todavía lo compara con un videojuego. Me dicen, se lo toman todo muy en serio. Dicen, bájenle, tranquilícense, no lo tomen tan en serio, porque al principio yo cuando estaba aprendiendo de meditación, cuando me estaban enseñando cómo meditar, porque yo no sabía nada de esto, me decían, porque yo me sentaba, me ponía muy serio, me decían, no, 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 es lo último que tienes que hacer. Si te pones serio, no va a funcionar. Y me decían, tienes que imaginar tomártelo con más suavidad, ¿no? Si lo tomas muy en serio, es decir, serio de manera como, como que tienes que comportarte de cierta manera, se pierde porque ya te estás poniendo una condición de cómo tiene que ser. Me dice, y eso no es así, tienes que abrirte a lo que llegue, sentirte tú mismo, o como siempre me dicen, lo que piensas que eres tú mismo, porque siempre me dicen que esa idea de quién eres es solo una idea. Y, y bueno, esto del psicólogo funciona, eh, pero funciona solo porque la persona va con la disposición, hay una intención. Sin esa intención, pues claro que no se va a poder. Es por eso también que al principio cuando yo empecé a entender, recibir la información, pues sí como me medio emocioné. Estoy hablando hace unos, que son 7 años tal vez, que cuando yo empecé a recibir, yo no sabía nada de esto y de repente empecé a recibir información. Y pues claro que me emocionaba y que decía, y le decía a mis amigos, y es que mira, y pasa esto y que un extraterrestre me dijo esto. Y entonces, y pues claro, como no sabía cómo expresarlo de manera sencilla, pues la gente me veía como, ¿qué te pasa? Y bueno, se me olvidó lo que iba a decir. ¿Qué iba a decir? Ya se me olvidó. Lo mejor de todo es que ni siquiera... eh, Que no nos tomemos esto tan en serio, ¿no? sí, Todos los procesos. Pero que hay sí, que tener atención en eso. O sea, si yo reconozco que hay una programación, creencia, memoria, forma de pensamiento, como sea que le quieras llamar, reconocer que existe y que eso no te está dejando vivir plenamente, sí, ¿no? Está como atorándote. sí. Eso, am, eso lo he visto mucho en, o sea, es decir, lo he visto en ejemplos sencillos. Por ejemplo, he visto gente, he hablado con gente que me dicen que ellos no se sienten, am, que hay cosas que no creen, por lo tanto, es decir, si alguien viene y te dice, todo esto que me estás hablando, no te creo. Y, y tal vez esperan que yo, pues, trate de decir, no, es que sí, o sea, es decir, convencerlos de por qué no. Entonces, eh, se, se sorprenden, me dicen, ¿por qué no tratas de explicarme? ¿Por qué no tratas de convencerme tu punto si es tan importante? Y le digo, mira, justo lo que acabas de decir, escucha tus palabras. ¿Por qué no intentas convencerme de lo que estás exponiendo? Entonces, eso que acabas de decir es porque tú observas tu realidad así, pero eso no significa que otras personas ven tu realidad así. Lo que dices dice mucho de cómo piensas. Entonces, esa persona, por ejemplo, dice,
si una persona realmente lo dice así sin mucho pensar, dice, ¿por qué no me demuestras lo que expones? Es porque esa persona probablemente tiene una creencia de que todo que tienes que probar, todo lo que dices. Y es muy Ujú, común porque pues crecimos así, fuimos programados así, no, ya se imaginarán de dónde, ¿no? Crecimos así, nos decían, esto es esto, esto es esto y esto es esto. Ahora hay una técnica de psicología donde cuando se repite mucho algo, lo escuchamos muchas veces, para nuestro cerebro o conciencia se vuelve verdad, independientemente de lo que sea, que es una táctica que se usa mucho, pero bueno, no me meto en esos temas. Em, pero, ¿qué es lo que pasa en la escuela? Nos dicen un tema, tenemos que aprendérnoslo y después vamos con otros amigos y le decimos, hablan de los mismos temas, entonces es como una confirmación de que lo que hemos aprendido es correcto porque todos lo saben y si todos lo saben no pueden estar equivocados. Eso es lo que nos programamos. Entonces es como un ciclo del cual no podemos salir, pero sí se puede salir. Pero se empieza con una creencia y esa creencia es primero aceptar, reconocer que, que fuimos programados en algún momento, porque si pensamos que no estuvimos programados nunca, vamos a pensar que no hay nada malo en la manera en que vivimos. Y está bien, es decir, si quieres vivir así, bueno, pues es una bonita vida, ilusión, pero no todos vinimos para eso. Sí hay gente, muy poquitas, que sí vino a disfrutar nada más y vivir en una vida programada, pero muchísima gente, bueno, al menos lo que me dicen los seres de dimensiones superiores es que mucha gente no vino a vivir una vida programada, vino a desprogramar algunas cosas. Como nos dicen, la Tierra es una escuela y vinimos a aprender y parte de ese aprendizaje es a reprogramar cosas. Porque tal vez pensamos que nos morimos y ya se acabó todo y ya empezamos, pero no, ¿qué creen? Descubrí que aunque si nos morimos de aquí, vamos a otro lado y allá también tenemos la misma programación. O sea que si no la arreglan aquí, la van a tener que arreglar allá. Pero aquí ya están conscientes de que tienen una programación, entonces mejor que la hagamos al aquí. revés. Sí, es lo que me decía Tela siempre. Y de hecho, creo que esta es la frase que más se me quedó grabada de Atela. Un día sí me dijo, porque yo una vez sí como que estaba en mi entrenamiento, y imagínate, tenía 2 años sin ver gente, despertándome a las 7 de la mañana todos los días, meditando muchas horas, sin desayunar. Entonces un día así como que me salió el ego y le dije a Tela, pero ¿por qué tengo que hacer todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Y, y ella me dijo, bueno, no lo hagas, no lo hagas, pero cuando trasciendas, ella le llama, es que ella habla de lo mismo, pero con palabras más bonitas. Y me dice, cuando trasciendas, allá vas a tener que empezar otra vez del principio, a reaprender esto y tal vez no vas a tener las mismas oportunidades que tienes aquí. Y me dijo esto, si sabes ahora, si sabes que vas a venir muchas veces o que has venido muchas veces a reprogramar, cambiar cosas, ¿por qué no cambias todo desde ahora? Hmm, Bueno, entonces me dejó pensando mucho. Y dije, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué es eso que tengo que reprogramar? Y me dijo, bueno, esa es parte del aprendizaje. Dice, si te digo todo, pues vas a sentirte muy cómodo, vas a decir, no sería una escuela. No, no estoy aquí para decirte todo, es por eso que no nos dicen todo. Y cuando me dicen algo, me lo dicen de tal manera para que yo lo piense. Es decir, no es de que si les pregunto, ¿cuál es mi objetivo de vida? Me dicen, sí, mira, viniste para que esto, para que el 6 de julio a las 7 de la mañana hagas esto. Y ya está. Y pues no es así. Esto es algo muy común que tenemos, un pensamiento muy común. Y es porque solemos pensar, tal vez se quedó programado en algún momento, de que tenemos un objetivo, pero en realidad tenemos varios. Y, por ejemplo, uno de mis objetivos es tomar información complicada, ponerla en manera sencilla y compartirla, que es parte de esto. Pero esto no sé. Yo cuando supe eso, dije, bueno, pues ahí está el libro, ya está. Están los 3 libros, expliqué todo. Pero pues no, no es eso. Es decir,
No es de que ya hiciste algo, terminaste un día y ya se acabó. Hay que, hay muchas maneras, esto no se acaba. Entonces, si es mejor hacerlo, reprogramar, o como le quieran llamar. Hay muchas personas que no les gusta la palabra, bueno, no sé si muchas. He escuchado personas que tienen, que no les gusta la palabra reprogramar porque lo relacionan la palabra programar con un robot o con una computadora. Y yo no soy una computadora. Y bueno, sí, es verdad. Pero ahí está un ejemplo de cómo cómo tu sistema de creencias rechaza eso. Entonces, no es algo bueno, no es algo malo, es solo, para mí es muy interesante poder observarlo. Y es por eso que las mismas palabras no funcionan con todos. Por ejemplo, a veces hablo hace unos días estuve hablando con una persona que tiene un PhD, un PhD, ¿cómo se llama? Un PhD en Un doctorado. un doctorado en ciencias. Es una persona muy educada y pues no voy a venir a hablarle y decirle, pues mira, que el espíritu es algo que, entonces, hablé de lo mismo solo utilizando palabras más científicas y se entiende totalmente, porque entendí que esa persona tiene una programación diferente. Entonces, en lugar de venir y decirle, sabes que el espíritu vive dentro del cuerpo y que se conecta con no sé qué, pues vine y empezaba a hablar de cómo la conciencia, hablaba más que nada de usando palabras un poquito más científicas, pero que es lo mismo. Entonces, hay una, bueno, una palabra que se llama latiz, está relacionada al espacio-tiempo. Entonces, en lugar de decir universo o espacio-tiempo, pues decía latiz, que es una teoría de física cuántica. Entonces, hablaba de que cuando la conciencia está experimentando, la latiz desde un punto de vista subjetivo, entonces es la misma información, solo que orientado a otras personas. Y es por eso que yo quería usar palabras en los libros, usé palabras que se usaban mucho para Ujú, que en caso de que alguien quisiera investigar, pues pudiera encontrarlas a su manera. Eso también fue una razón por las que usé, palabras comunes y sencillas de entender. Mm, y bueno, me salgo mucho. Me regresas y bueno, sí me voy. Em, no, no tenemos que llamar programación a esto. A mí me gusta esa palabra. Bueno, pues yo soy un programador de computadoras en mi trabajo. Bueno, yo le llamo mi segundo trabajo porque este servicio a la gente sería mi primer trabajo. El otro es más que nada pues para decir que soy activo en la sociedad. Y, am, y esto de la programación, probablemente, y estoy consciente de que indirectamente es posible que haya venido desde mi idea, porque es decir, si yo estoy en las computadoras escribiendo en en la programación, yo estoy escribiendo código, entonces mi sistema de creencias está familiarizado con eso, entonces para mí fue sencillo poder entender eso. Entonces dije, ah, pues sí, programación, yo lo entiendo así, pero tal vez un niño no lo va a ver así. Y esto es interesante porque, por ejemplo, en las mañanas yo trabajo con computadoras, uso programación, entonces uso mucho la parte izquierda de mi cerebro, muchísimo, y estoy muy consciente de eso. Una vez que vengo a casa y hago mis meditaciones, me, ya me muevo hacia el otro lado, y por eso estoy aquí. Eh, pero, por ejemplo, un niño, está en teta, bueno, si nos metemos ya un poquito más en los libros hablo de las ondas cerebrales, que tenemos alfa, beta, gamma, y para abajo tenemos teta y delta. Es decir, normalmente siempre estamos en beta, es decir, estamos alfa, beta, gamma, pero beta es como cuando estamos activos, es decir, ahora Ivonne y yo estamos en beta y la mayoría de la gente está en beta. Cuando meditamos, pues ya nos baja. Bueno, por ejemplo, cuando la gente está muy concentrada en algo, o cuando está haciendo, por ejemplo, un deporte y está muy concentrada en el deporte, los atletas se bajan a alfa. Y cuando estás en meditación, muchas veces te bajas a, a, espérame, alfa, beta, gamma, eh, teta y delta, te bajas hasta teta. Entonces,
cuando las personas que canalizan, no, no me quiero promocionar como canalizador, no me dejan. Em, me, Cuando primero tienen que bajar hasta teta, es decir, beta, alfa, teta, y de teta, una vez que están ahí, se brinca hasta gamma. Y ahí gamma es cuando pasa la canalización. Es decir, eh, podríamos pensar, gamma es una actividad cerebral muy, muy rápida. Entonces podemos pensar, entonces si pienso mucho me voy a gamma, pero no podemos llegar a gamma así. Si pensamos mucho, por más que pensemos, nos quedamos en beta. Pero en los libros está explicado todo esto con detalles de cuántos hercios equivale a cada onda cerebral. Y bueno, los niños están en teta. Los niños cuando están, todos los niños, por eso tienen imaginación. Entonces, cuando vemos a un niño que tiene una escoba y para un niño literalmente la escoba puede ser un caballo. Y el niño lo visualiza como un caballo, al menos por unos minutos mientras quiere jugar. Entonces, para nosotros en algún momento nos dejamos de experimentar teta y nos pasamos a beta. Entonces, por eso vemos la realidad un poquito diferente a los niños. No significa, solemos decir, pues los niños son niños y tienen imaginación, y solemos ver la imaginación como algo que no es real. ¿Me explico? Pero es tan real como las ondas cerebrales beta, es decir, lo que experimentamos nosotros. Es solo un punto de vista diferente. Es como un gusano que no tiene ojos, que experimenta la realidad de una manera diferente, pero la experimenta, es solamente una manera diferente. Y bueno, en el video pasado estábamos hablando de cómo una persona ciega puede experimentar la realidad. Solo porque no experimenta la realidad a través de los ojos, significa que puede ver, que experimenta, que no experimenta realidad. Entonces, la realidad no significa ver solamente. Ahora, si nos enfocamos en eso, solo en ver, hay muchas maneras de ver, no solamente con los ojos, pero como creemos, porque estamos programados a creer que vemos con los ojos. Bueno, pues hay muchas personas que no ven con los ojos, ellos ven con otras partes de su cuerpo. En el primer libro, bueno, también en el tercero, pero pues lo publico la próxima semana, hablo mucho de personas que pueden leer con la piel, o incluso hay personas que, em, creo que en el segundo libro, no, ya no recuerdo si lo escribí en el segundo o en el tercero, lo que pasa es que lo escribí al mismo tiempo, pero en el segundo libro hablé de personas que pueden ver con los ojos vendados. Hay varios niños. No, creo que lo escribí en el tercero, pero bueno, pues ya les digo. Ay, por cierto, en el video anterior hablé de una amiga mía que solo tiene un ojo y que experimenta la realidad muy diferente. Y mencioné que hablaba un poquito de español y que tal vez está viendo el video. Pues la vi y me dijo, sí veo tus videos y hablo más que un poquito de español. Y yo, ok, lo sé. Entonces, Rectificando. sí, corrijo, habla muy bien español. Y bueno, hay niños y adultos también que pueden ver con los ojos vendados. Es decir, eh, para mí lo más sorprendente que he visto en este caso son dos hermanos que viven en Utah, en los Estados Unidos. Si quieren, les pongo el nombre aquí abajo. Y, y ellos tienen una escuela en Utah donde les muestran a la gente cómo poder ver sin los ojos. Eso también está en México, también aquí donde vivo yo, en Eslovaquia. Hay uno también en Alemania. eh, y bueno, si les interesa, ya les pondré los nombres aquí abajo. Y, y les muestran cómo esto, bueno, yo nací en Ciudad Juárez, en el norte de México, y también esto existe allá. Em, em, ya les pondré aquí la información aquí abajo más adelante. Aquí, Pero no dime, sé, eso, sí hay un hombre al que nosotros conocemos que les ha enseñado a hijos de nuestras amigas esto. No me acuerdo cómo se llama, visión extraocular. sí, eso, Visión extraocular. eso está en la Eh, Ciudad de México. pues tenemos ahí cerquitita de mi casa, como a 2 cuadras, está este hombre que enseña esto, buenísimo, sobre todo con niños. De hecho, él trabaja con niños porque dice que a los adultos le cuestan demasiado trabajo. Sí, por las ondas cerebrales teta.
exacto. Sí. Y yo quería hacer un paréntesis aquí para compartirles mi propia experiencia, porque yo tuve un accidente cuando estaba muy pequeñita y me enterraron un lápiz en el ojo derecho. Y como estaba en esa etapa de desarrollar la visión total del ojo y se quedó truncado, digamos, ¿no? Entonces, hoy por hoy solamente percibo sombras muy sin ningún tipo de definición, ¿no? Y eso, obviamente, a lo largo de mi vida ha sido una situación a superar, un reto, ¿no? Que mientras yo me quedé en la víctima, la postura, en esta programación de víctima, en la postura de, ay, pobre de mí, no veo bien, ¿no? Porque eso empezó a hacer, estaba yo muy chiquita y toda mi familia, mis papás, sobre todo mis papás, con una culpa muy grande, mis hermanos, mis primos, todo el mundo me empezó a querer. eh, Sobreproteger, ¿no? Y esta idea de no puedes, ¿no? Ya casi prácticamente te quedaste ciega, ¿no? O sea, eh, y me quedé con eso porque me representaba una ganancia secundaria el estar en esa postura de víctima, eh, a la vez que era muy doloroso, ¿no? Y entonces, de verdad, yo no podía hacer muchas cosas. De hecho, me habían dicho que no podía manejar. Yo quería estudiar diseño gráfico y me dijeron que no, porque pues no, imagínate, con solo un ojo me iba a gastar ese ojo, ¿no? En fin, o sea, fue una serie de situaciones que transformaron mi vida por ello. Sin embargo, llegó un momento en el que me cansé de eso y empecé a escuchar todo esto de la percepción extrasensorial, ¿no? Y de la idea de que tienes un ojo interno, que hay mucho más que solo la visión física, ¿no? Y digamos que en la manejada es donde más lo ejerzo, porque empecé a percibir más que a ver con mi ojo, ¿no? Sino a percibir, y yo sé perfecto cuando hay situaciones pasando en este lado, ¿no? En este lado lo veo muy bien, muy claro, pero acá lo percibo y a veces hasta más, ¿no? Mm, De este lado tengo una percepción más grande, más amplia, porque me he dedicado a ejercerlo, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, también para jugar ping pong o badminton o tenis, ¿no? Que yo era muy mala, porque si la pelota venía hacia este lado, yo la perdía, ¿no? Y ahora simplemente confío en mi percepción, no pienso nada, ¿no? Ni la veo, ni trato de seguirla con la mirada física, sino simplemente muevo mi brazo hacia donde me lleva, ¿no? Y he mejorado en eso, digo, no soy ninguna experta, pero he mejorado en ese, me siento mucho más a gusto, más contenta, ¿no? Entonces, como digo, para darles un ejemplo muy puntual de este cambio de programación, ¿no? Porque era una programación que se puso ahí por en ese momento era necesario, en fin, pero cuando yo tomo la decisión de no quedarme en esa víctima y transformar hacia otro lugar, ya, ¿no? O sea, es muy sí, interesante. sí, es bastante interesante para mí. Eh, bueno, no sé si puedo, porque regresando a mi amiga, la que tiene un ojo, ella me contó una historia. No sé si puedo compartir la historia, le voy a pedir permiso. Bueno, voy a hablar de esta, ya le pido permiso. Si no me deja, pues corto esta parte.
Eh, pero creo que va a estar bien con esto, porque la última vez que la vi, le hablé y le dije, perdona si hablé de ti. Me dijo, no, no, todo bien. Entonces, bueno, no digo su nombre para evitar cualquier cosa. Y ella justo cuando me estaba diciendo esto de que hablo muy bien español. Lo que pasa es que conmigo siempre me habla inglés o eslovaco, que es el idioma local de aquí. Y los mezcla a veces, y a veces me dice una que otra palabra en español, pero yo pensaba que lo decía solo por quedar bien conmigo, no lo sé. Y pues nunca hablamos en español, pero ya me empezó a hablar en español y me di cuenta que sí habla muy bien. Y me empezó a contar esta historia de que su papá, como ella perdió el ojo desde a los meses de haber nacido, y su papá la vio a ella de una manera, es decir, no la empezó a ver como alguien diferente, es decir, sin limitaciones. Entonces la trató de esa manera y toda la vida fue así. Y gracias al papá fue que ella pues no ha tenido ninguna limitación. De hecho, hay gente que no sabe que solo tiene un ojo, porque ella pues maneja, o sea, hace todo igual que todos. Incluso yo cuando la conocí, yo no sabía hasta que ya la vi de cerca y ya me di cuenta. Dije, oye, hay algo diferente en ti. Y ella me explicó, pero ella no tiene ninguna limitación porque en su mente, en su programación, nunca existió. Entonces, y otra cosa que yo veo muy interesante en esto, y Ivonne está hablando de esto, es percibir. Porque percibir podemos decir que es algo diferente a ver. Porque mm, esto es algo que yo tuve que aprender para poder comunicarme bien con mis guías, para poder, porque cuando digo, hablo con mis guías, y bueno, solo para que se entiendan, todos tenemos guías, todos podemos hablar con ellos, no hay nada especial en esto, ¿vale? Y para poder hablar, primero hay que entender que ellos no utilizan el lenguaje. Entonces es otra manera de comunicación, pero mientras nos enfoquemos mucho en que comunicación significa eh, solamente algo verbal, es que estamos tan acostumbrados a eso que lo vemos como la única forma de hablar, pero si una persona no, no puede hablar verbalmente o no puede hablar bien, en lugar de nosotros querer tratar de comunicarnos con esa persona de manera, a su manera, esperamos que ellos aprendan a como nosotros hablamos. Entonces, nos acostumbramos tanto a que es la manera normal de comunicación, que esperamos que todos sean así. Y mientras tengamos esa mentalidad en nuestra programación, simplemente, conscientemente o inconscientemente, vamos a pensar que solo ese tipo de comunicación existe. Mientras no estemos abiertos a otro tipo de comunicación, no va a existir para nosotros otro tipo de comunicación. Y nuestros guías nos están hablando todo el tiempo, pero nosotros no los escuchamos, o cuando los escuchamos es porque ya nos hablaron muy fuerte y normalmente como nuestra cabeza dice, no, no existen los guías, lo tomamos como una idea nuestra. Es decir, ah, tuve una muy buena idea. Pero cuando eso pasa, normalmente son nuestros guías. Ahora, cuando una persona no puede hablar, es decir, usa lenguaje de señas, es otra manera de comunicación, pero como ya nos estamos acostumbrando que ese también es un lenguaje, ya lo empezamos a ver como un lenguaje. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las computadoras? Yo trabajo con computadoras y esto que están viendo es un video, pero la computadora entiende solo ceros y unos, pero como pasa tan rápido que la computadora tiene la oportunidad de ponerlo todo de manera que que interactúa con nosotros, que es entendible para nosotros, pero para la computadora son ceros y unos. Código Morse, que son sonidos cortos y largos, ti, 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 ti. Entonces, se creó un lenguaje para eso y empezaron a comunicarse con esos. ¿Qué pasa con nuestros guías? Hay que imaginarnos que tenemos que percibirlos, no tanto verlos, porque en teoría no están aquí. Entonces, si esperamos que algún día aparezcan, pues sí, pueden aparecer como luces o incluso en los sueños pueden aparecer como algo, pero, por ejemplo, si a veces tenemos un sueño y visualizamos a una persona que queremos mucho en el sueño, normalmente pensamos que soñamos con esa persona, pero en realidad pudo haber sido nuestros guías, solo que nuestra cabeza, como no tiene una imagen de lo que es nuestro guía o ni siquiera sabe que existe, nuestro cerebro lo entiende como una persona que queremos mucho
y lo convierte en eso. Entonces, no es lo mismo ver que percibir, porque aunque veamos algo, la manera en que nosotros percibimos es algo totalmente muy diferente. Ahora, para poder, esto de, lo de comunicación con los guías se me hace muy interesante porque tuve que aprender el lenguaje de ellos. Bueno, ni siquiera es el lenguaje de ellos, pero es la única manera en que nos podemos comunicar. Es como, imagínate que hay una persona que está en una isla a 10 kilómetros de aquí y pues no hay teléfono, no hay nada, entonces, pero algún día, no sé, agarramos una lámpara o la luz del teléfono y empezamos a hacer señas y de repente aprendemos que dos, no sé, un movimiento así significa barco o esto significa eh, viene una tormenta. Entonces, ese es un lenguaje también. Entonces, lenguaje es todo que se entienda como un mensaje y eso, mientras estemos más abiertos a eso, más vamos a estar abiertos a poder hablar con otro tipo de entidades. Eh, pero, y es por eso principalmente por la cual mucha gente no piensa que no existen, que no se puede existir la comunicación con otras conciencias, con otros espíritus, porque nos cerramos a la idea de que tiene que ser así. Entonces, um, y quería decir otra cosa y se me fue otra vez. Ah, ya me acordé. Que en las Islas Canarias, que son unas islas que están en África, pero pertenecen a España y hablan español, pero hablan como español latino, eh, hay hay una isla donde hay muchos como cerros. Entonces, hay veces una persona está en una parte del cerro y la otra en la otra, y pues para la única manera para ir para allá es bajar y subir otra vez. Entonces, y como no hay buena señal de teléfono, pues no hay manera de comunicarse. Y la voz muchas veces no llega claramente. Entonces inventaron silbidos. Se llama La Gomera. Y empezaron a silbar. Entonces, cuando nosotros lo escuchamos, pensamos que es el mismo silbido para todo, pero ellos entienden perfectamente. Crearon un lenguaje de eso. Entonces, ese tipo de personas están, por decirlo así, más abiertas a entender que el lenguaje es de muchas maneras. Em, yo en algún momento también yo pensaba así, que el lenguaje es solo el hablado y tal vez el de señas. Y ya está. Y como yo estaba aprendiendo idiomas, dije, pues, que es la que aprende mi idioma, ¿no? Pero me tuve que quitar esa parte egoísta de mí, me di cuenta que era solo mi programación. Todo, cada creencia, tiene, todo está relacionado a una creencia. Y la creencia viene es la programación, es lo mismo. Entonces, si a veces, si pensamos que la programación no es tan importante, pues bueno, para mí es tal vez una de las cosas, no sé, tal vez lo más importante o al menos una de las cosas más importantes que hay que entender para poder crecer y pues pasar esta escuela en la que venimos y tenemos tantas cosas. No sé, Ivonne, ¿quieres decir algo? Parece que quieres decir algo. Recibí un mensaje por ahí. No, no, o sea, que es cierto que estamos continuamente programados y no es malo, ¿no? O sea, porque el que lo rechaza es porque piensa que esto de estar programado es malo, ¿no? No es malo. Lo interesante es darnos cuenta de todas esas cosas que nos atoran, que no nos permiten eh, estar más en plenitud. Y ahí es donde incidimos, ¿no? Como esto que dices, pues, ¿no? Esta idea de que pues, los lenguajes eran solamente esto, así, ¿no? Encuadrado en lo que yo pienso. Y cuando te das cuenta que hay otras cosas, te empiezas a sentir incómodo con eso y dices, pues lo cambio, lo transformo. ¿Hacia dónde? Pues hacia algo más expansivo, hacia algo que me dé más posibilidades, que me abra más, no sé cómo, La manera de ver las cosas.
Exacto, exacto, ¿no? Además, eh, y la palabra que otra vez viene así muy fuerte es divertirnos, ¿no? Sí, eso, sí, divertirnos, eso creo que fue lo primero que hablamos, Ivonne y yo, cuando dijimos, hay que hacer estos videos, pero hay que divertirnos. Y aunque parezca que estamos muy serios, al final, cuando cortamos la grabación, nos estamos riendo. Y bueno, más que nada yo, bueno, Ivonne, quiero agradecerte porque he aprendido mucho. Yo sé que esto lo has hecho por muchos años y esto para mí es prácticamente mi sexto video. Yo he hablado, yo he estado en televisión, he estado en radio, pero más que nada he estado hablando de mis viajes, porque como he viajado mucho, les interesa hablar de mis viajes y pues sí hablo de mis viajes, pero cuando ya empecé a hablar, que empecé a hablar más o menos en 2019, un poquito más abierto y públicamente de estos temas, me entró como un tipo de, como recibí mucho rechazo al principio, sí, eso me programó y estaba consciente que estaba programado, entonces tenía que trabajar en eso. Y los libros también me ayudaron y yo lo sabía esto porque los libros, al yo ponerlos de manera pública, es como decir, todo esto que yo entiendo, lo que he aprendido, mi experiencia personal, está aquí y estoy propenso, estoy vulnerable a la ridiculización, pero esa ridiculización es solo la manera en que perciben las personas que tratan de ridiculizar. Y ahí me di cuenta de que, bueno, mi experiencia personal fue al estar vulnerable a la ridiculización, fue lo que me ayudó bastante a poder dejar ir esos miedos o bloqueos, no sé, creo que miedos tal vez no es la palabra más correcta, pero bueno, sí hubo un tipo de bloqueo. Y lo mismo pasaba, y bueno, como escribía todo en libros y tal, de repente escribo algo en Facebook y, y no hacía videos, entonces no, observando mi propia programación, podía ver que como mientras yo escribía algo, pues me sentía cómodo porque lo relacionaban a mi perfil de, de Facebook, pero yo no me identificaba con eso. Y yo estaba muy consciente porque observaba mi programación y decía, ah, entonces si alguien me ataca, atacan a mi perfil y yo como no me identifico con eso, es como, pues no soy yo. Y cuando empecé a hacer los videos, dije, bueno, si alguien ataca, va a atacar a esa imagen que tienen. Yo tampoco soy yo, no me identifico con eso, estoy muy consciente de eso. Entonces dije, pues sí, vamos a hacerlo. Y, y ahora puedo verlo, que era solo una programación que ya no existe. Como pueden ver, no me siento para nada incómodo hablando de esto directamente. Y, y porque como lo veo yo, es como, pues ni siquiera soy yo. Es decir, sí, claro que aquí hay una conciencia hablando a través del cuerpo, pero la persona que esta forma, esta historia me ayudó. Y me puso una historia en mi cabeza y dije, y bueno, también los seres de dimensiones superiores me dijeron esto. Me dijeron, bueno, primero tú estás compartiendo información de nosotros. Si alguien tiene un problema, que vengan con nosotros. Y segundo, cuando tú estás expresando algo, mucha gente lo va a entender. Van a haber otros que no lo van a entender, pero esos que no entienden no lo van a entender porque se relacionan a sí mismos con el cuerpo. Entonces, al atacar, van a querer atacar el cuerpo porque ellos se identifican con el cuerpo y van a querer atacar el cuerpo. Y tú no eres eso. Y como yo no estoy relacionado con el cuerpo, es como si estuvieran atacando mi cuenta de Facebook. Como que, pues, atácalo, no soy yo. No, no me siento atacado porque no me identifico con eso. Es decir, una persona que no entiende sus temas, y estoy hablando solo de mi perspectiva de cómo yo estaba visualizando todo al principio. Si una persona está que no entiende esto, va a querer probablemente atacar. Entonces ese era mi bloqueo, ¿no? Es decir, una persona que no me entiende va a querer atacarme. Pero después dije, bueno, si esa persona que no entiende es porque probablemente se identifica con el cuerpo y al querer atacarme, la idea de mí es el cuerpo y como yo no me identifico con eso, yo no me está atacando, al menos no para mí. Para ellos sí, pero para mí no. Entonces, al estar simplemente consciente de cómo estaba programado y ver toda esta historia en mi programación, pude darme cuenta bueno, independientemente de lo que diga, si alguien ataca a esa idea de mí, es la idea de ellos de mí, pero no es mi idea de mí. Por lo tanto, no me, como no me siento identificado con eso, no me siento atacado. Y, y esa historia, esa forma me ayudó a empezar a hacer los videos. Y me di cuenta de que, pues sí, funcionó. Pero no, si no me hubiera dado cuenta de que todo me estaba
de cómo estaba programado, tal vez me hubiera costado un poquito más o tal vez nunca hubiera hecho videos. Entonces, simplemente con observar cómo estoy programado, me ayudó bastante en poco tiempo para poder cambiar algo que para una persona que tal vez no está consciente de su propia programación le tomaría varias terapias. Entonces, es posible, es decir, siempre hay terapeutas. Ivonne es una gran terapeuta que nos pueden ayudar. Y en caso de que, pero también es posible hacerlo por uno mismo. Pero bueno, si se necesita ayuda, pues aquí está Ivonne y hay muchos más disponibles, dispuestos a ayudar. Y bueno, Ivonne, creo que por primera vez estamos conscientes de que es casi una hora. Siempre nos pasamos. Por primera vez estamos tomando el tiempo. Sí, Así es. Em, quiero nada más puntualizar algo. Desde hace rato se me quedó ahí pendiente esta palabra que hablas del latiz. En español es el entramado. eso no sabía. Así se llama el entramado. Ujú. Ujú. Es como la estructura, lo que le da la estructura a eso que no vemos, ¿no? Y el entramado, pues es totalmente invisible para nosotros, pero existe y está. Sí, y bueno, aprovechando que estamos aquí en un video, quiero decirle a mucha gente que sí soy mexicano, crecí hablando español, pero lo que pasa es que como vivo en Eslovaquia, que está en medio de Europa, y no conozco mucha gente que hable español, pues nunca hablo español aquí. Entonces, y el material que estudio, normalmente lo estudio ya sea en inglés, de repente una que otra frase en, no sé, en alemán, ruso, o lo traduzco, y muy pocas veces en español. Entonces mi cabeza no está pensando mucho en español y de repente pasa. Yo pensaba que no iba a pasar, pero sí pasa que se le escapan, se le van las palabras, pero ya estoy practicando más. Y está bien, por eso nos divertimos, es un juego. Exacto. Ok. Y esto último que dices, no sé por qué. Hace rato que no estoy dando el curso de milagros, hace ya como 2 o 3 años que no lo doy y ahora se me viene muchísimo todas las frases del curso de milagros. Y en esto que estás hablando ahorita, hay una lección del curso de milagros que dice, mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. Ujú, ujú. Y tiene que ver con todo esto que explicaste, ¿no? O sea, no me, no, si yo me siento atacada, es porque yo también ataco, Sí, ¿no? ¿Y qué ataco? Pues ataco desde mis programaciones, ataco aquello que creo que me va que me va a mover del lugar, ¿no? Que es peligroso para mí, ¿no? Cuando sí, en realidad no es peligroso, sí. sino de tus programaciones. Sí, muchas veces lo que pensamos que otra persona haría es porque nosotros lo haríamos y pensamos que otros lo harían. Sí, es como yo que a veces que estoy aquí, no salgo a veces, solo bueno, tengo que ir a la empresa donde trabajo, que está aquí muy cerquita, a 100 metros. Y y estoy en mis meditaciones, todo tranquilo, y solo voy a la empresa, regreso, y solo voy de vez en cuando. Entonces, no me, como yo estoy aquí, estoy bien, me siento tranquilo, mis meditaciones, todo bien, y pienso que todo el mundo está haciendo lo mismo, y digo, ah, entonces el mundo está perfecto. Y que de repente salgo, en el camino a la empresa y veo gente hablar y escucho lo que dicen, como que, uy, se están lastimando con sus propios pensamientos, pero no lo pueden ver. Y en ese momento me doy cuenta que hay mucho trabajo que hacer. Entonces, pues tal vez Ivonne y yo no vamos a cambiar todas las personas en el mundo, pero transmitimos un mensaje y esa persona pues ya va dando su granito de arena que eventualmente eh, llegará a varias personas en algún momento. Así es, así es. Y bueno, pues ya, en tiempo, justo. Una hora exactamente. Muy bien. Perfecto, lo logramos. Sí. Bueno, gracias Ivonne y gracias a todos. Gracias a todos. Bendiciones, que tengan una semana espectacular.
espectacular y pues vemos, no porque no los vemos, pero los escuchamos y los leemos. Por favor, escriban los comentarios, pongan like para que llegue a más personas esta información y eh, pues ya nos escucharemos en otro momento. Listo. Gracias.